El silencio no estaba vacío. Pesaba. Pesaba como una losa de mármol frío sobre el pecho de un hombre que se ahoga en medio del océano. Imaginen por un momento ese silencio. No es la paz de la noche antes de dormir, ni la quietud de un campo al amanecer. No. Es el silencio de una ciudad que ha dejado de respirar. Es la ausencia de gritos, porque ya no queda nadie con fuerza para gritar. Es la ausencia de llanto, porque las lágrimas se secaron hace semanas. Estamos en octubre del año del Señor de 1347. El lugar es Mesina, en Sicilia. El aire es denso, pegajoso, cargado con la humedad salada del Mediterráneo, pero debajo de la sal hay algo más. Algo dulce y repugnante. El olor de la fruta podrida que se ha dejado al sol demasiado tiempo. Pero no es fruta. Mirad hacia el horizonte. Allí, rompiendo la bruma de la mañana, aparecen 12 galeras. Barcos genoveses. Madera vieja, velas remendadas que cuelgan flácidas, como la piel de un anciano moribundo. Se acercan al puerto, pero no hay música, no hay órdenes ladradas por el contramaestre, no hay el bullicio habitual de la marinería preparándose para atracar. Los barcos se mueven por inercia, empujados por una corriente indiferente, como ataúdes flotantes buscando su propia tumba. Los estibadores en el muelle, hombres duros, hombres de manos callosas y espaldas quebradas por el trabajo, se detienen. Se secan el sudor de la frente y miran. Algo va mal. El instinto, ese viejo perro guardián que todos llevamos dentro y que a menudo ignoramos, empieza a gruñir en sus entrañas. Los barcos chocan suavemente contra los pilotes de madera del muelle. El sonido es hueco. Toc. Un golpe seco. Y luego, nada. Cuando los primeros valientes, o quizás los primeros insensatos, suben a bordo para reclamar las tazas portuarias o ayudar con la carga, lo que encuentran les hiela la sangre en las venas. No hay carga que valga la pena. No hay sedas, ni especias, ni oro que justifique lo que ven sus ojos. La cubierta está sembrada de cuerpos. Marineros. Hombres que semanas atrás eran fuertes, capaces de izar velas bajo tormentas y pelear con cuchillos en tabernas oscuras. Ahora son bultos retorcidos. Sus pieles no son pálidas, son negras. Negras y púrpuras, manchadas por bubones del tamaño de huevos o manzanas que deforman sus ingles y sus axilas. De los bubones su pura sangre y pus. El olor es un puñetazo físico, un miasma invisible que parece tener garras propias. Y entre los muertos, algunos todavía se mueven. Se arrastran sobre sus propios excrementos, delirando, con los ojos inyectados en sangre, mirando al vacío, suplicando agua con lenguas hinchadas y negras. No piden clemencia a Dios, ya han pasado ese punto. Solo piden el fin. Los sicilianos, horrorizados, comprenden demasiado tarde que no han dejado entrar barcos en su puerto. Han dejado entrar al mismísimo jinete pálido. Han abierto las puertas del infierno. Antes de que demos un paso más hacia esta oscuridad, hermanos, antes de adentrarnos en las callejuelas infestadas de una Europa moribunda, detengámonos un segundo. Si valoráis estas historias, si sois de los que prefieren la cruda verdad del pasado a las mentiras cómodas del presente, considerad suscribiros a este canal. Aquí no vendemos fantasía. Aquí desenterramos la memoria de los hombres que nos precedieron. Vuestra lealtad y vuestro apoyo son la única moneda que cuenta para mantener encendida esta antorcha en medio de la noche. Uníos a nosotros. Y ahora, volvamos al muelle. Volvamos al horror. Las autoridades de Mesina, presas del pánico, ordenan que las galeras sean expulsadas inmediatamente. Fuera. Llévaos esta maldición lejos de aquí, gritan los magistrados, hombres gordos y bien vestidos que creen que una orden escrita en un papel puede detener a la naturaleza. Pero el destino es un verdugo que no acepta sobornos. Es inútil. El mal ya ha desembarcado. No bajó por la pasarela caminando sobre dos piernas. Bajó corriendo sobre cuatro patas minúsculas, escondido en el pelaje de las ratas negras que treparon por las cuerdas de amarre hacia los almacenes del puerto.
Y bajó volando, invisible, en el zumbido de las pulgas, esos pequeños demonios sedientos de sangre que llevaban en su interior la bacteria Yersinia pestis. Una bacteria que no conoce reyes, ni papas, ni campesinos. Una bacteria que solo conoce una cosa: multiplicarse y matar. Imaginen la escena esa noche en Mesina. Las familias se reúnen para cenar. El padre parte el pan, la madre sirve el vino aguado. Todo parece normal. Pero uno de ellos se rasca el brazo. Una picadura insignificante. Tal vez fue en el mercado, tal vez mientras descargaba un carro. Nadie le presta atención. La vida es dura, las picaduras son comunes. Pero esa noche, el padre empieza a tiritar. Siente un frío que no viene de afuera, sino de adentro, un frío que nace en la médula de los huesos. A la mañana siguiente, la fiebre lo consume. Delira sobre fuegos y demonios. Y entonces, aparece el primer bulto. El gaboxiolo, como lo llamaban. Un ganglio linfático inflamado, duro como una piedra, doloroso como si te clavaran un clavo ardiendo. La esposa intenta cuidarlo, le seca el sudor, le da de beber. Y al hacerlo, el aliento del moribundo, cargado de muerte, entra en sus pulmones. O tal vez la misma pulga salta de las sábanas sudadas al vestido de ella. La cadena ha comenzado. Y no se detendrá hasta que haya devorado a la mitad del mundo conocido. Hablemos claro, de hombre a hombre. Hoy día nos quejamos de nuestras crisis, de la economía, de la política corrupta. Y tenemos razón. Pero aquello fue el colapso total de la civilización. Imaginen que despiertan mañana y la mitad de su ciudad ha muerto. No hay policía. No hay médicos. No hay nadie que recoja la basura, ni nadie que hornee el pan. El dinero no vale nada porque no hay nada que comprar y nadie a quien vendérselo. La peste negra no fue solo una enfermedad. Fue una prueba moral. Y la humanidad, en su gran mayoría, falló esa prueba. La plaga avanzó como una mancha de aceite negro sobre un mapa. De Sicilia saltó al norte de África, a Córcega, a Cerdeña. Y luego, el golpe maestro. Marsella. La puerta de entrada a Francia. Y desde allí, hacia el norte, hacia el corazón de un continente que ya estaba debilitado por hambrunas y guerras estúpidas entre nobles vanidosos. Escuchen el sonido de las carretas. El rechinar de las ruedas de madera sobre los adoquines irregulares. Al principio, había funerales. Había sacerdotes con sus incensarios, cantando el requiem. Había dignidad. Las familias lloraban a sus muertos, los lavaban, los vestían con sus mejores ropas. Pero pronto, los muertos fueron demasiados. Los cementerios se llenaron en cuestión de semanas. La tierra, saturada de cuerpos, comenzó a devolver un hedor insoportable. Ya no había tiempo para misas, ni para ataúdes individuales. Se cavaron zanjas. Zanjas largas y profundas, como trincheras de una guerra contra un enemigo invisible. Giovanni Boccaccio, un hombre que vio esto con sus propios ojos en Florencia, lo describió con una frialdad que estremece. Dijo que los cuerpos se apilaban en las zanjas como capas de lasaña. Una capa de cadáveres, una capa fina de tierra. Una capa de cadáveres, una capa de tierra. Padres arrojados sobre hijos, esposas sobre extraños. La dignidad humana, reducida a carne en descomposición. Y aquí es donde entra la verdadera oscuridad de la naturaleza humana. Cuando la muerte está en cada esquina, las máscaras sociales se caen. El miedo, caballeros, es el ácido más potente que existe. Disuelve el amor, disuelve el deber, disuelve el honor. Vimos padres abandonando a sus hijos. Escuchadlo bien. Un padre cerrando la puerta de su propia casa, dejando adentro a su hijo pequeño que lloraba con fiebre, solo para salvar su propia piel. Vimos esposos huyendo de esposas a las que habían jurado amar hasta la muerte. Pero el juramento decía hasta que la muerte nos separe, y la muerte estaba allí, así que decidieron que el contrato había terminado. Las ciudades se convirtieron en trampas mortales.
Las calles estrechas de la Europa medieval, llenas de inmundicia, donde se tiraban los orinales por la ventana, eran el caldo de cultivo perfecto. Pero el campo no era mejor. En las aldeas aisladas, la plaga llegaba a veces en la forma de un viajero solitario o de un comerciante de lana. Y cuando llegaba, borraba la aldea entera del mapa. Casas de piedra con los techos de paja hundidos. El ganado, vacas y ovejas, vagando libremente por los campos, con las ubres hinchadas de leche porque no había nadie para ordeñarlas. Los lobos y los perros asilvestrados bajaban de los bosques. Y aquí llegamos a una de las imágenes más perturbadoras de esta historia. Imaginen entrar en uno de esos pueblos. El silencio del que hablábamos al principio. Entras en una casa. La comida está servida en la mesa, cubierta de moho. Y en las camas, o en el suelo, los esqueletos de una familia entera. Nadie los enterró. Simplemente se acostaron y esperaron el final. Y afuera, en la plaza del pueblo, los perros. Los mejores amigos del hombre. Devorando los cadáveres de sus dueños. Porque el hambre también los vuelve locos a ellos. Es una visión que rompería el alma del hombre más duro. Pero no todos se rindieron. Hubo quienes intentaron luchar, aunque sus armas eran inútiles. La medicina de la época era una mezcla trágica de superstición, religión y conjeturas desesperadas. Aquí es donde aparecen ellos. Las figuras que hoy vemos en los disfraces de Halloween o en las películas de terror, pero que en aquel entonces eran la última esperanza o el presagio final. Los médicos de la peste. Visualicen su silueta recortada contra el cielo gris y lleno de humo de las hogueras. Una túnica larga de cuero encerado, pesada, negra, que llegaba hasta los tobillos. Guantes de cuero grueso. Botas. Un sombrero de ala ancha. Y la máscara. Esa maldita máscara con forma de pico de ave. No era un disfraz para asustar. Era un traje NBQ, nuclear, biológico, químico, medieval. Creían que la plaga se transmitía por el miasma, el mal aire. El hedor de la putrefacción. Así que el pico, ese largo pico curvo de cuero, no era decorativo. Estaba relleno. Relleno de hierbas aromáticas, de especias fuertes, de todo lo que pudiera filtrar el olor de la muerte. Ámbar gris, hojas de menta, estoraque, mirra, láudano, pétalos de rosa, alcanfor. Imaginen respirar a través de eso. El olor embriagador y químico de las hierbas mezclado con el sudor de tu propio miedo, mientras caminas entre filas de agonizantes. Llevaban una vara de madera. No para apoyarse, sino para tocar a los pacientes sin usar las manos. Para levantar la ropa y examinar los bubones. O, a veces, para apartar a los desesperados que se abalanzaban sobre ellos pidiendo una cura que no existía. Porque, seamos honestos, estos médicos no curaban nada. La mayoría eran charlatanes, o médicos de segunda categoría que cobraban fortunas a las ciudades desesperadas por sus servicios. Sangraban a los pacientes, debilitándolos más. Reventaban los bubones, provocando infecciones sépticas. Les daban brebajes de mercurio o arsénico. A veces, la cura mataba más rápido que la enfermedad. Pero había algo hipnótico en su presencia. Eran como cuervos gigantes caminando entre los vivos, recordándoles que la frontera entre este mundo y el otro se había borrado. Ver a un médico de la peste entrar en tu casa era la sentencia. Sabías que no saldrías vivo. Y mientras los pobres morían en las calles, ¿qué hacían los poderosos? Ah, la eterna pregunta. ¿Qué hacía la nobleza? ¿Qué hacía el clero? Se encerraron. Se aislaron en sus castillos rurales, rodeados de guardias armados con órdenes de disparar a cualquier extraño que se acercara a menos de 100 metros. Hicieron acopio de comida y vino. Celebraban banquetes mientras a pocos kilómetros sus siervos escupían sangre. Se contaban historias, bailaban, intentaban olvidar que el mundo se acababa. El Decamerón de Boccaccio nace de esta realidad. Un grupo de jóvenes ricos huyendo de la plaga para contar cuentos en una villa de lujo. Pero la plaga,
amigos míos, tiene un sentido del humor macabro. Es democrática. Se colaba en los castillos a través de los suministros. En la tela de un vestido nuevo traído de contrabando. En la piel de una rata que cruzaba el foso. Y cuando la peste estallaba dentro de un castillo cerrado. Eso no era una tragedia. Eso era una carnicería en una jaula de oro. No había donde huir. El refugio se convertía en tumba. Reyes murieron. Alfonso XI de Castilla, un guerrero, murió asediando Gibraltar, no por una espada mora, sino por la picadura de una pulga. La hija del rey de Inglaterra, Juana, que iba a casarse con el hijo del rey de Castilla, murió en Burdeos antes de llegar siquiera a su boda. Iba con vestidos de seda y joyas, y terminó en una fosa común o quemada, igual que la hija del panadero. La muerte nos iguala a todos. Es la única socialista verdadera, si me permiten la ironía. Al final, todos somos carne y hueso, y todos nos pudrimos igual. Pero volvamos a la calle. Al hombre común. Al que no tenía castillo. ¿Qué pasaba por la mente de un hombre en París, en Londres, en Barcelona, cuando veía que Dios callaba? Porque ese es el otro gran drama. El silencio de Dios. La Iglesia Católica era la potencia suprema. Decían tener las llaves del cielo y la protección divina. Pero los sacerdotes morían igual que los pecadores. Los monasterios, lugares cerrados y comunitarios, eran trampas mortales. Si un monje enfermaba, todos morían. La gente empezó a preguntarse: ¿por qué? ¿Qué hemos hecho? Y la respuesta que se daban, en su ignorancia y desesperación, era siempre la misma. Es un castigo. Hemos pecado. Dios está furioso. Y cuando un hombre cree que Dios lo odia, es capaz de cualquier locura para recuperar su favor. Aquí surgen los flagelantes. Imaginen una procesión de cientos de hombres, con los torsos desnudos, caminando por caminos embarrados bajo la lluvia. Llevan látigos de cuero con puntas de metal. Y mientras caminan, se golpean. ¡Sas! ¡Sas! La piel se abre. La sangre corre por sus espaldas. Cantan himnos monótonos, con los ojos perdidos en un trance fanático. Creen que, si sufren lo suficiente, si sangran lo suficiente, Dios detendrá la plaga. Entraban en las ciudades y la gente los recibía como héroes. Las mujeres empapaban paños en su sangre y los guardaban como reliquias santas. Era un espectáculo de histeria colectiva. Un intento desesperado de tomar el control en un mundo fuera de control. Si yo me castigo, Dios no tendrá que castigarme. Lógica de niño maltratado. Pero era lo único que tenían. Sin embargo, la sangre atrae a más sangre. Y cuando los latigazos no funcionaron, cuando la gente seguía muriendo, la multitud buscó otro culpable. Si no somos nosotros, tiene que ser el otro. El extranjero. El diferente. Y así comenzó la caza. Se acusó a los judíos de envenenar los pozos. Una mentira absurda, estúpida, considerando que los judíos también bebían de esos pozos y también morían de la peste. Pero el miedo no razona. El miedo necesita un chivo expiatorio para descargar la ira. En Estrasburgo, en Basilea, en ciudades alemanas y españolas, se encendieron las hogueras. No para quemar cadáveres infectados, sino para quemar personas vivas. Comunidades enteras fueron arrastradas a casas de madera y quemadas hasta los cimientos mientras la multitud vitoreaba, creyendo que con ese sacrificio de fuego purificarían el aire. Es difícil, caballeros, mirar a la historia a los ojos y no sentir vergüenza. Vemos lo rápido que la civilización, esa capa fina de barniz que nos separa de las bestias, se resquebraja. Bastan unas semanas de hambre, una enfermedad que no entendemos, y volvemos a ser lobos. O peor que lobos, porque los lobos no matan por superstición. Pero en medio de este infierno, también hubo luces. Pequeñas, tímidas, pero luces al fin y al cabo. Hubo médicos que se quedaron, sabiendo que morirían.
Hubo sacerdotes que siguieron dando la extremaunción hasta que ellos mismos cayeron sobre el moribundo. Hubo padres que abrazaron a sus hijos infectados, eligiendo morir con ellos antes que dejarlos morir solos en la oscuridad. El estoicismo no es no sentir miedo. El estoicismo es sentir el terror absoluto, que te tiemblen las piernas, y aún así, hacer lo que debes hacer. Quedarte en tu puesto. Mantener la dignidad. La peste siguió su curso. Mes tras mes. Año tras año. Parecía que nunca acabaría. Parecía que el género humano estaba destinado a extinguirse, dejando atrás solo ruinas de piedra y catedrales vacías para que el viento silbara a través de ellas. Y sin embargo, aquí estamos. Ustedes y yo. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo logramos salir de ese pozo? Esa es la historia que vamos a desgranar a continuación. Porque la peste negra no solo trajo muerte. Paradójicamente, trajo el nacimiento del mundo moderno. Rompió las cadenas del feudalismo. Hizo que la mano de obra fuera tan escasa que el campesino, por primera vez, pudo mirar al noble a los ojos y exigir un salario digno. La muerte de millones liberó a los vivos. Pero antes de llegar al Renacimiento, tenemos que tocar fondo. Y el fondo es mucho más profundo de lo que creen. El fondo del pozo. Allí es donde nos quedamos. Pero para entender la magnitud de la caída, para comprender realmente cómo el mundo se desmoronó ladrillo a ladrillo, debemos mirar hacia atrás. Debemos viajar al origen de la tormenta. Porque la peste no nació en los muelles de Mesina. Mesina fue solo la primera ficha de dominó en caer en Europa. La muerte venía de mucho más lejos, cabalgando a lomos de la guerra y la codicia a lo largo de la ruta de la seda. Viajemos con la mente, caballeros. Dejen las costas de Sicilia y crucen el mar, crucen las llanuras polvorientas hasta las estepas de Asia Central. Año 1346. La ciudad de Cafa, en la actual Crimea. Una joya comercial genovesa, una fortaleza de piedra rodeada por un océano de hierba y enemigos. Allí estaba el ejército de la Horda de Oro, los mongoles, bajo el mando del Khan Janibeg. Guerreros feroces, hombres nacidos en la silla de montar, capaces de disparar una flecha con precisión letal mientras galopan a toda velocidad. Asediaban la ciudad. El sonido de los tambores de guerra resonaba día y noche. El olor a humo y a cuero curtido llenaba el aire. Pero algo extraño sucedió en el campamento mongol. Los guerreros, esos hombres de hierro, empezaron a caer sin que ninguna flecha genovesa los tocara. Empezaron a morir, retorciéndose de dolor, con los cuerpos ennegrecidos. La plaga había llegado a las estepas. Y aquí, amigos míos, presenciamos uno de los actos más crueles y calculados de la historia militar. El Khan Janibeg, viendo que su ejército se desmoronaba, que no podía tomar la ciudad por la fuerza de las espadas, decidió usar la muerte misma como munición. Imaginen el sonido de las catapultas tensándose. El crujido de la madera y las cuerdas de tripa bajo una presión inmensa. Pero no cargaron piedras. No cargaron fuego griego. Cargaron los cadáveres de sus propios camaradas. Cuerpos hinchados, purulentos, cargados de la peste. Fuego. Y los muertos volaron. Cruzaron el cielo gris sobre las murallas de Cafa y llovieron sobre las calles, sobre los mercados, sobre los patios de las casas. Imaginen el horror de los defensores genoveses. No eran piedras lo que caía del cielo, eran hombres muertos que estallaban al impactar, esparciendo la enfermedad en cada esquina. Fue el primer ataque biológico documentado de la historia. La guerra bacteriológica medieval. Los genoveses huyeron. Corrieron hacia sus barcos. Al mar. El mar nos salvará, pensaron. Zarparon hacia Italia, creyendo que dejaban la muerte atrás. Pero no sabían que la muerte ya viajaba con ellos, escondida en sus bodegas, en su sangre, en su aliento. Esos barcos que salieron de Cafa fueron los heraldos del Apocalipsis. Y así llegamos a uno de los fenómenos más escalofriantes de aquella época,
Un hecho que parece sacado de una pesadilla marítima pero que fue una realidad documentada en las crónicas portuarias de todo el Mediterráneo y el Mar del Norte. Los barcos fantasma. El mar es inmenso y solitario. Un desierto de agua. Ahora imaginen estar en la costa de Noruega, o en las orillas de Cerdeña, oteando el horizonte. Ven una vela. Un barco mercante, una coca hanseática de casco panzudo o una galera veneciana. Se mueve de forma errática, al capricho de las corrientes. No responde a las señales. Los pescadores se acercan, remando con cautela. Gritan. ¡A del barco! Nadie responde. Solo el crujido de la madera y el golpe de las olas contra el casco. Suben a bordo. Y lo que encuentran es un museo de cera macabro. Toda la tripulación está muerta. El capitán, desplomado sobre el timón o sobre sus cartas de navegación en el camarote. Los remeros, muertos en sus bancos, todavía encadenados a los remos. Los marineros, tendidos en cubierta bajo el sol y la sal que, irónicamente, ha momificado parcialmente sus cuerpos. Estos barcos vagaron por los mares durante meses. Ataúdes flotantes navegando sin rumbo, llevados por el viento. Algunos se encallaban en playas desiertas. Otros se estrellaban contra las rocas en medio de una tormenta nocturna. Y de sus restos, las únicas supervivientes que nadaban hacia la orilla eran, una vez más, las ratas. Las ratas negras, mojadas, tiritando, pero vivas. Y con ellas, la plaga conquistaba nuevas tierras. Así llegó a los fiordos de Noruega. Así llegó a Islandia. Lugares donde el hombre apenas podía vivir, la muerte encontró el camino. Pero dejemos el mar y volvamos a tierra firme. Entremos en el corazón de las grandes ciudades. Londres. París. Florencia. Venecia. Antes de la plaga, estas ciudades eran hormigueros humanos. Sucias, ruidosas, vibrantes. Calles tan estrechas que los pisos superiores de las casas casi se tocaban, bloqueando la luz del sol. El suelo era una mezcla de barro y excrementos. El caldo de cultivo perfecto. Cuando la peste se asentó, la ciudad cambió. El ruido cesó. El comercio se detuvo. Las puertas se cerraron con trancas de hierro. En Londres, las autoridades intentaron imponer cuarentenas. Si alguien enfermaba en una casa, la casa se sellaba. Literalmente. Clavaban tablones de madera sobre la puerta y las ventanas, con toda la familia dentro. Sanos y enfermos, encerrados juntos en la oscuridad. Pintaban una cruz roja en la puerta con la inscripción: Señor, ten piedad de nosotros. Pero no había piedad. Imaginen estar dentro de esa casa. Escuchas los martillazos desde fuera. Van. 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 Te están tapiando en tu propia tumba. Tu hijo tose en la esquina. Tu esposa llora. Sabes que el aire se acabará, o la comida, o que la enfermedad os tomará a todos antes de que alguien vuelva a abrir. Los gritos que salían de esas casas tapiadas perseguían a los vecinos en sus sueños. Gritos de hambre, de sed, de terror puro. A veces, alguien lograba escapar descolgándose por una chimenea o rompiendo una pared trasera, pero ¿a dónde ir? La calle no era mejor. En las calles reinaban los carreteros de la muerte. Hombres, a menudo criminales indultados o desesperados que cobraban por cuerpo, empujaban carretas chirriantes gritando la famosa frase: «Sacad a vuestros muertos». Pero llegó un punto en que ya no había suficientes carreteros. Ni suficientes carretas. Los cuerpos se dejaban en las aceras, como basura. Por la noche, los ladrones se deslizaban entre las sombras. Robaban las joyas de los cadáveres, arrancaban los anillos de los dedos hinchados, cortaban las bolsas de dinero de los cinturones de los muertos. No les importaba el contagio. La codicia, a veces, es más fuerte que el instinto de supervivencia. O quizás pensaban: si voy a morir mañana, moriré rico y borracho. Y esa fue la otra cara de la moneda. La reacción psicológica ante el fin del mundo.
Uno esperaría que, ante la muerte inminente, la gente se volviera más piadosa, más solemne. Y muchos lo hicieron. Pero otros se fueron al extremo opuesto. El nihilismo absoluto. Boccaccio y otros cronistas nos cuentan sobre grupos de personas que decidieron que, si la muerte era inevitable, las reglas ya no importaban. Ocupaban las tabernas, o entraban en las casas de los ricos que habían huido. Bebían el mejor vino, comían la mejor comida, se entregaban a orgías desenfrenadas mientras afuera pasaban las carretas fúnebres. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa era su oración. Reían histéricamente en la cara de la muerte. Era una risa rota, una risa de locura, pero era lo único que les quedaba. Se vestían con ropas de terciopelo robadas a los nobles muertos y bailaban en las plazas. De aquí nace el concepto artístico de la danza de la muerte o danse macabre. Pinturas que empezaron a aparecer en los muros de las iglesias. Esqueletos bailando con reyes, con obispos, con campesinos, con doncellas. El mensaje era brutal y directo. No importa tu rango, no importa tu dinero, no importa tu belleza. Al final, todos bailaréis conmigo. Era una sátira social escrita con huesos. Por primera vez en la historia, el campesino veía que el papa y el rey se pudrían igual que él. Ese pensamiento es peligroso. Ese pensamiento siembra la semilla de la revolución. Si su sangre es igual de roja y huele igual de mal que la mía, ¿por qué ellos mandan y yo obedezco? Pero antes de la revolución, vino el silencio del campo. Si las ciudades eran un infierno concentrado, el campo era un purgatorio desolado. La agricultura, la base de toda la civilización medieval, colapsó. Los campos de trigo se quedaron sin cosechar. El grano se pudría en el tallo bajo la lluvia de otoño. Las uvas se secaban en las vides, convirtiéndose en pasas arrugadas, porque no había manos para la vendimia. Aldeas enteras quedaron vacías. No es una forma de hablar. Vacías. Todos muertos o huidos. En Inglaterra, existen hoy en día los llamados Lost Villages, pueblos perdidos, lugares que aparecen en los registros de impuestos de 1340 y desaparecen para siempre en 1350. Hoy son solo montículos de hierba en un prado donde pastan las ovejas. Debajo de esa hierba están los cimientos de las casas donde vivieron familias durante siglos, borradas en un solo invierno. La naturaleza, indiferente al sufrimiento humano, reclamó lo suyo. Los bosques avanzaron. Los caminos se cubrieron de maleza. Los animales salvajes perdieron el miedo al hombre. Se cuenta que en algunas regiones de Alemania e Italia, los viajeros que se atrevían a cruzar los caminos encontraban manadas de cerdos domésticos que se habían vuelto salvajes, enormes y agresivos, alimentándose de... Bueno, ya pueden imaginar de qué se alimentaban. No había nadie para enterrar a los muertos en los caminos, y la naturaleza no desperdicia proteínas. Es una imagen grotesca, lo sé. Pero es la verdad. La cadena alimenticia se había invertido. El hombre ya no estaba en la cima. Y en medio de este caos, la soledad del superviviente. Poneos en la piel de un hombre que ha sobrevivido. Digamos, un herrero. Un hombre fuerte. Ha visto morir a su esposa. Ha enterrado a sus 3 hijos con sus propias manos en el jardín trasero porque el cementerio estaba lleno. Ha sobrevivido a la fiebre. Tiene la cicatriz del bubón en la ingle, una marca morada que llevará de por vida como una medalla de guerra. Se despierta por la mañana. La casa está en silencio. No hay risas, no hay órdenes. Se va la fragua. El fuego está apagado. ¿Para quién va a forjar herraduras si no quedan caballos? ¿Para quién va a hacer herramientas si no quedan campesinos? Sale a la plaza del pueblo. El viento mueve una puerta abierta que golpea rítmicamente. Creek. Pam. Creek. Pam. Un perro flaco lo mira desde la distancia y huye. Ese hombre es el rey de su mundo, pero su reino es un cementerio. La carga psicológica de esa soledad es inimaginable.
Muchos supervivientes cayeron en una profunda melancolía, lo que hoy llamaríamos depresión severa o estrés postraumático. Dejaron de trabajar, dejaron de cuidarse, simplemente se sentaron a esperar a que el tiempo pasara. Otros, sin embargo, sintieron una furia fría. Una rabia contra el destino, contra los gobernantes que no los protegieron, contra la iglesia que les mintió. La iglesia sufrió un golpe de credibilidad del que nunca se recuperó del todo. Los mejores sacerdotes, los que realmente cuidaban de su rebaño, murieron porque estuvieron expuestos. Los que sobrevivieron fueron, a menudo, los cobardes que se encerraron, o los oportunistas que cobraban herencias exorbitantes para enterrar a los ricos en tierra sagrada. El pueblo vio esto. Vio que los santos no salvaban. Vio que el dinero compraba la salvación del cuerpo, o al menos un entierro decente, pero no la del alma. La estructura moral de la sociedad se fracturó. Y empezaron a surgir historias extrañas. Leyendas urbanas nacidas del miedo. Se hablaba de pozos que brillaban en la noche. Se hablaba de figuras encapuchadas que untaban las puertas con ungüentos venenosos para propagar la plaga, los llamados untori en Italia. La paranoia se convirtió en la nueva religión. Si veías a alguien desconocido en tu pueblo, no le dabas la bienvenida. Le tirabas piedras. Podía traer la muerte. La hospitalidad, una virtud sagrada en el mundo antiguo y medieval, murió junto con las víctimas. El mundo se volvió más pequeño, más hostil, más desconfiado. Y el olor. Caballeros, nunca olviden el olor. Los cronistas dicen que en verano, el viento arrastraba el hedor de las ciudades a kilómetros de distancia. Los marineros decían que podían oler Venecia antes de verla, y no era el olor a marisma, era el olor a carroña. Se quemaba incienso, enebro, romero en las calles, en hogueras gigantescas, intentando limpiar el aire. El humo se mezclaba con la niebla, creando una atmósfera perpetua de crepúsculo. El sol parecía brillar menos. Quizás era el humo, quizás era la percepción psicológica de una humanidad deprimida. Pero las crónicas hablan a menudo de cielos oscuros, de tormentas extrañas, de lluvias de ranas y serpientes. La mente humana, cuando se rompe, ve monstruos donde solo hay sombras. Pero, increíblemente, la vida seguía. De una forma retorcida y mutilada, pero seguía. En las ciudades despobladas, los que quedaban empezaron a mirarse unos a otros. Y se dieron cuenta de algo. Había mucho de todo. Antes, una casa costaba una vida de trabajo. Ahora, había calles enteras de casas vacías. Entrabas y te quedabas con la que más te gustaba. Antes, la ropa era un bien preciado, se remendaba hasta que se deshacía. Ahora, podías abrir los arcones de un mercader muerto y vestirte con sedas y pieles. Antes, la comida era escasa. Ahora, los graneros y almacenes de los muertos estaban allí, esperando a quien tuviera el valor de entrar. Se produjo una redistribución de la riqueza brutal y no planificada. El pobre que sobrevivió, de repente, se encontró con oportunidades que su padre y su abuelo jamás hubieran soñado. Pero el precio. El precio eran las pesadillas. El precio era caminar sobre los huesos de tus vecinos. Y aquí nos acercamos al momento más crítico. Al punto de inflexión donde el miedo se convierte en algo más. Donde la desesperación toca fondo y rebota. Pero antes de eso, tenemos que hablar de un sonido. Un sonido específico que definía las noches de la peste negra. No eran los gritos. No eran las campanas, que en muchas ciudades se prohibieron tocar porque sonaban todo el tiempo y desmoralizaban a la gente. Era el aullido. Imaginen una ciudad como Siena o Florencia. De noche. Vacía. Y el sonido de miles de perros. Perros que habían perdido a sus amos. Perros que se habían agrupado en jaurías. Aullando a la luna, aullando a la muerte, aullando de hambre. Ese coro lúgubre era la banda sonora del fin del mundo. Quiero que visualicen una escena final para esta parte. Estamos en 1349.
La peste ha recorrido Europa de sur a norte y ahora está volviendo sobre sus pasos, como una bestia que repasa el hueso para ver si queda algo de carne. Un viajero solitario llega a las puertas de una ciudad amurallada en Castilla. Las puertas están abiertas. No hay guardias. Entra a caballo. Los cascos resuenan en el empedrado. Pasa por la plaza del mercado. Los puestos están volcados. Hay telas podridas al viento. Y huesos. Huesos limpios, blancos, esparcidos por el suelo. No hay ni una sola alma viva. El viajero desmonta. Entra en la iglesia. En el altar, el cáliz de oro sigue allí. Nadie lo ha robado porque no quedó nadie para robarlo. El viajero no lo toca. Siente un escalofrío, un terror reverencial. Se da cuenta de que no está en una ciudad. Está en un inmenso mausoleo bajo el cielo abierto. Se sube a su caballo y huye al galope, sin mirar atrás, perseguido por el eco de sus propios pasos. Esa ciudad fantasma es el símbolo de lo que estuvimos a punto de ser. La extinción total. Pero el ser humano es como la cucaracha, o como la rata. Duro. Resistente. Y, sobre todo, obstinado. ¿Cómo se reconstruye el mundo cuando el 60% de la población ha desaparecido? ¿Cómo se planta cara al mañana cuando has visto el infierno en la tierra? La respuesta os sorprenderá. Porque la respuesta no está en la oración, ni en la penitencia. La respuesta está en el mercado, en el trabajo y en el sexo. La respuesta está en la biología pura y dura. La plaga mató el viejo mundo. Pero dejó el terreno abonado, con sangre y ceniza, para que naciera algo nuevo. Algo más feroz, más rápido, más humano. Y amaneció. Un día, simplemente, amaneció y el sol parecía diferente. La niebla se levantó. Las campanas de las iglesias, mudas durante tanto tiempo, volvieron a sonar. Pero no sonaban para un funeral. Sonaban para marcar la hora. La vida, esa fuerza obstinada y brutal, comenzaba a brotar de nuevo entre las grietas de las lápidas. Pero el mundo que despertó de la pesadilla de la peste negra no era el mismo mundo que se había dormido en 1347. Era un mundo extraño, nuevo y aterradoramente vacío. Hablemos de matemáticas, caballeros. No de las matemáticas aburridas de la escuela, sino de la aritmética de la tumba. Se estima que Europa perdió entre un 30% y un 60% de su población. Haced una pausa y mirad a vuestro alrededor. En vuestra oficina, en vuestra familia, en vuestro grupo de amigos. De cada 3 personas, 1 o 2 ya no están. Imaginad el silencio. Entráis en una taberna que solía estar abarrotada, donde teníais que gritar para pedir una cerveza. Ahora, hay 4 gatos sentados en las mesas. El tabernero os sirve al instante. Hay sitio de sobra. Pero aquí ocurre el milagro macabro. El milagro económico de la muerte. Imaginaos a un joven campesino. Llamémosle Pedro. Pedro era pobre. Su padre era pobre. Su abuelo era pobre. Su destino era trabajar la tierra del señor marqués de sol a sol, comer gachas de avena, vestir harapos de lana gris y morir a los 40 años con la espalda rota. Pedro no tenía nada. Pero la peste llega. Mata al padre de Pedro. Mata a sus tíos. Mata a sus primos. Mata a sus hermanos mayores. Pedro sobrevive. Tiene una fiebre una noche, suda, y al día siguiente se levanta. Es inmune. De repente, Pedro, el nadie, es el único heredero. Hereda la vaca de su tío. Las herramientas de su padre. La pequeña parcela de tierra de su primo. Y, lo más importante, hereda algo que nunca había tenido. Valor. Llega la época de la cosecha. El trigo está dorado en los campos del señor marqués. Pero no hay manos para recogerlo. Los siervos han muerto. El marqués, un hombre acostumbrado a dar órdenes y recibir obediencia ciega, cabalga hasta la choza de Pedro. Está desesperado.
Si el trigo no se recoge en 2 semanas, se pudrirá y el marqués se arruinará. Pedro. Grita el noble desde su caballo. A trabajar. El campo te espera. Antes de la peste, Pedro habría agachado la cabeza y habría corrido. Pero hoy, Pedro mira al marqués a los ojos. Se apoya en su azada. Escupe al suelo. Y dice una frase que cambió la historia de Europa para siempre. No. El marqués se queda atónito. ¿Cómo se atreve? Si quieres que coseche, dice Pedro con calma, págame el doble. No, el triple. Y quiero cerveza con la comida. Y carne. El marqués echa mano a la espada. Quiere matarlo. Pero si mata a Pedro, ¿quién cosechará? No queda nadie más. El noble, rojo de ira, traga su orgullo. Y paga. Escuchad el sonido de esas monedas de plata cayendo en la mano callosa y sucia de Pedro. Ese sonido, amigos míos, es el sonido del feudalismo muriendo. Es el sonido de la Edad Media rompiéndose en pedazos. La peste negra convirtió la mano de obra en el recurso más escaso y valioso del mercado. Por primera vez en la historia, el pobre tenía la sartén por el mango. Los salarios se dispararon. Un jornalero podía ganar en un día lo que antes ganaba en una semana. Y con el dinero, vino el cambio de mentalidad. Imaginad a estos supervivientes. Han visto el infierno. Han visto que la vida es un suspiro. Que puede ser bueno y rezar, y morir igual. Así que, ¿para qué guardar el dinero? ¿Para qué ser humilde? Nació una fiebre de vivir. Un carpe diem desesperado y vulgar. La gente se lanzó a gastar. Los cronistas de la época, monjes escandalizados, escribían con horror sobre cómo vestía la gente común. Los hombres llevan pantalones tan ajustados que marcan sus vergüenzas, escribían. Llevan colores brillantes, rojos y amarillos, propios de príncipes. Las mujeres llevan escotes profundos. Comen especias, beben vino dulce. Era la explosión de la moda. Antes, la ropa era funcional. Ahora, era una declaración. Estoy vivo. Mírame. Los nuevos ricos, campesinos y comerciantes que habían heredado fortunas de sus parientes muertos, querían ostentar. Las autoridades intentaron frenarlo. Aprobaron las leyes suntuarias. Leyes que prohibían a la gente común vestir terciopelo, o usar ciertos colores, o llevar zapatos de punta larga. Decían. Eso es solo para los nobles. Pero nadie les hizo caso. La policía estaba muerta o había sido sobornada. La gente vestía como le daba la gana. El orden social se había invertido. Era un carnaval perpetuo sobre un cementerio. Pero no todo era fiesta. También había una oscuridad psicológica profunda. Imaginad la culpa. Se llama la culpa del superviviente. ¿Por qué yo? ¿Por qué murió mi hijo, que era un ángel, y yo, que soy un pecador y un borracho, sigo aquí? Esta culpa corroía el alma de Europa. Y la gente buscaba respuestas. La Iglesia Católica, la gran madre protectora, había fallado. Sus oraciones no pararon la plaga. Sus sacerdotes huyeron o murieron. La gente empezó a buscar a Dios por su cuenta. Empezaron a pensar. Quizás no necesito al cura. Quizás puedo hablar con Dios directamente. Aquí, en las cenizas de la peste, se plantaron las semillas que 200 años después germinarían con Martín Lutero y la Reforma Protestante. La autoridad absoluta del Papa se había agrietado. Y surgió una obsesión con la muerte. No como algo a lo que temer, sino como una compañera constante. El arte cambió. Antes veíamos Cristos majestuosos, vírgenes hermosas. Ahora, las iglesias se llenan de transis o tumbas de cadáveres. Esculturas de piedra que muestran al difunto no como dormido, sino como un cadáver en descomposición. Con gusanos de piedra saliendo de las cuencas de los ojos. Con la piel pegada a los huesos. El mensaje era brutal. Como te ves, yo me vi.
Como me ves, te verás. Recordad esto cuando visitéis una catedral antigua y veáis esas calaveras talladas. No son decoración de Halloween. Son el grito de una generación que convivió con el olor a podrido cada día. Pero volvamos a la calle, a la vida cotidiana. Hablemos de las mujeres. La peste negra fue, inesperadamente, un momento de empoderamiento femenino. Muchas mujeres perdieron a sus maridos. Pero en lugar de volver a casa de sus padres, se hicieron cargo de los negocios. En Londres, en los registros de los gremios de después de la peste, vemos nombres de mujeres llevando cervecerías, herrerías, talleres textiles. Viuda de tal. Eran mujeres duras, que negociaban contratos, que demandaban a quienes no pagaban. La necesidad rompió las barreras de género porque, simplemente, no había hombres para hacer el trabajo. Y hablemos también de la tecnología. Dado progreso nacido de la tragedia. ¿Sabéis por qué tenemos libros? ¿Por qué la imprenta pudo triunfar un siglo después? Gracias a la peste. Suena loco, ¿verdad? Seguime en esto. Antes de la peste, se escribía en pergamino. Piel de oveja o ternera. Muy caro. Un libro costaba un rebaño entero. Pero después de la peste, había millones de prendas de ropa vieja. Ropa de lino y algodón de los muertos. Toneladas de trapos. Alguien descubrió que, si triturabas esos trapos y hacías una pasta, podías hacer papel. Papel de trapo. Barato. Abundante. El precio del papel se desplomó. Y cuando Gutenberg inventó su máquina, tenía algo barato sobre lo que imprimir. Sin la montaña de ropa de los muertos de la peste negra, la difusión del conocimiento habría tardado siglos más. La cultura moderna está impresa literalmente sobre los restos de esa tragedia. Pero no nos pongamos demasiado optimistas. El mundo post-peste era un lugar violento. Muy violento. La vida valía poco. Había bandas de mercenarios desocupados vagando por los caminos. Había nobles arruinados que se convirtieron en bandidos para mantener su nivel de vida, los llamados Ritter ladrones en Alemania. Si viajabas de una ciudad a otra, ibas armado. La daga en el cinto no era un adorno, era una herramienta de trabajo. Los asesinatos eran comunes. La justicia era rápida y brutal. Ahorcamientos, mutilaciones. La gente estaba insensibilizada ante la sangre. Habían visto tanta muerte natural que la muerte violenta ya no les impresionaba. Y en las ciudades, la limpieza. Por fin, los hombres entendieron que la suciedad mataba. Se crearon las primeras juntas de sanidad. En Venecia, en Florencia. Se pavimentaron las calles para poder lavarlas. Se sacaron los mataderos fuera de las murallas. Se prohibió tirar basura por la ventana, aunque muchos lo seguían haciendo. El miedo a que volviera a pasar nos hizo más limpios. Nos hizo urbanistas. Pero hay un último hecho oscuro de este periodo de transición que debemos tocar antes de llegar al final. La búsqueda del culpable definitivo. Ya mencionamos a los judíos. Pero el odio no se detuvo ahí. Se extendió a todo lo diferente. A los leprosos. A los mendigos extranjeros. Europa se volvió xenófoba. Las murallas se hicieron más altas, no solo de piedra, sino mentales. Se implantó el sistema de pasaportes sanitarios. Si venías de una ciudad infectada, no entrabas. Si no tenías papeles de salud, te quedabas fuera, a merced de los lobos. El concepto de frontera se endureció. El mundo cosmopolita del medievo, donde un peregrino podía caminar de Inglaterra a Roma pidiendo posada, se acabó. Ahora, cada forastero era una amenaza biológica. ¿Os suena familiar? La historia, amigos míos, es un círculo vicioso. Ahora, quiero que visualicéis una escena concreta. Una escena que resume esta nueva era. Estamos en una taberna en Londres, año 1355. Hay una mesa de madera vieja, manchada de vino. Sentados a la mesa hay 3 hombres. Uno es un caballero,
con su armadura abollada y su capa sucia. Está arruinado porque sus siervos murieron y no tiene quien trabaje sus tierras. Otro es un sacerdote, gordo y cínico, que vende indulgencias falsas porque ha perdido la fe real. Y el tercero. El tercero es un comerciante, hijo de un siervo muerto. Lleva un jubón de terciopelo rojo, anillos de oro en los dedos y una bolsa llena de monedas tintineantes. Está comprando las tierras del caballero por una fracción de su precio. El comerciante se ríe. Una risa fuerte, sin dientes, vulgar. Invita a una ronda. El caballero bebe con rabia, humillado, pero bebe. El sacerdote bendice el vino por una moneda. Esa mesa es el retrato del renacimiento que está a punto de nacer. El dinero vence a la espada. El pragmatismo vence al dogma. La vida vence a la muerte. Pero la plaga no se fue del todo. Se quedó dormida. Durante los siguientes 300 años, la peste volvería. Una y otra vez. Cada 10 o 20 años. Nunca tan fuerte como la primera vez, pero siempre presente. Como una sombra en la esquina de la habitación. Se convirtió en parte de la vida. Los abuelos contaban a los nietos. Cuando vuelvan los bultos, corre. No mires atrás. Aprendimos a convivir con el monstruo. Y al hacerlo, nos volvimos más fuertes, más fríos y más inteligentes. La medicina empezó a dejar de lado la magia y a mirar los cuerpos. Empezaron a diseccionar cadáveres para entender cómo funcionaba la máquina humana. Si Dios no nos salva, nos salvaremos nosotros con el bisturí. La ciencia moderna nació de la impotencia de los médicos medievales. Fue un nunca más colectivo. Caballeros, estamos llegando al final de nuestro viaje. Hemos caminado entre cadáveres en Mesina, hemos navegado en barcos fantasma, hemos visto arder las piras funerarias y hemos visto cómo los supervivientes se emborrachaban vestidos de seda sobre las tumbas de sus padres. Pero queda una última reflexión. La más importante. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros, hombres del siglo XXI? ¿Por qué os cuento esta historia hoy, a vosotros que tenéis antibióticos, neveras llenas y calefacción? Porque la peste negra no es una historia sobre bacterias. Es una historia sobre la fragilidad. Es un recordatorio de que todo lo que damos por sentado, el orden, la ley, la economía, la seguridad, es un castillo de naipes. Basta un soplo de la naturaleza, una mutación invisible, para que todo se venga abajo. Pero también es una historia sobre la resiliencia. Sobre esa llama indestructible que llevamos dentro. Mirad a vuestros antepasados. Si estáis escuchando esto, es porque alguno de ellos sobrevivió. Alguno de ellos tuvo la fiebre y no murió. Alguno de ellos enterró a su familia y, aún así, tuvo la fuerza de levantarse al día siguiente, buscar comida, buscar pareja y traer vida a un mundo muerto. Lleváis en vuestra sangre el ADN de los supervivientes más duros de la historia. Sois hijos del invierno más largo. Así que, la próxima vez que sintáis que el mundo es injusto, que el trabajo es duro, que la política es un asco, recordad a Pedro el campesino. Recordad el silencio de las ciudades vacías. Y recordad que estar vivo, simplemente estar vivo y poder ver el sol amanecer, es un premio de lotería que se ganó contra todo pronóstico. El mundo se acabó una vez. Y nosotros, la humanidad, lo reconstruimos. Buenas noches, caballeros. Que vuestros sueños sean tranquilos, y que nunca tengáis que escuchar el aullido de los perros en una ciudad sin gente.